Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno. Esta pregunta la voy a plantear en tres partes. La primera con una crítica, la segunda una felicitación y terminaré con un planteamiento. La crítica al Gobierno de España. Los flujos migratorios, desgraciadamente, han sido y serán una constante en nuestra tierra, en ocasiones de salida, en otras de llegada. Y tendremos que acostumbrarnos en los próximos años a ser un territorio donde vamos a tener que recibir a miles de personas. La diferencia estará en cómo las recibamos. Y el Gobierno de España, esa crítica la hago referida a los últimos acontecimientos en la isla de Lanzarote. Porque es verdad que hemos avanzado, afortunadamente, la respuesta del Gobierno estatal en muchas materias. Una de ellas, por ejemplo, la derivación, luego me referiré a ella al final. Se ha mejorado de manera notable, con poca transparencia, no como nos gustaría, pero se ha mejorado de manera notable. Pero la acogida, cuando llegaron en apenas 48 horas 600 personas a las costas de Lanzarote, no podemos permitirlo. Lo digo porque creo que con la experiencia que ya tuvimos a principios de este siglo, con la experiencia en este año y medio, creo que tenemos que tener una estructura, unos planes de contingencia, no para tener establecimientos por si un día, en 48 horas, llegan 600 personas. Pero sí los recursos necesarios para, si llegan, porque van a seguir llegando, desgraciadamente, seamos capaces de reaccionar para acogerles de una manera digna. Tener ubicados, tener identificados dónde están las duchas y los baños para poder desplazarlas. No tirar colchones al suelo, sino utilizar al Ejército para montar, porque lo saben hacer bien, en pocas horas literas, para que puedan acogerse de manera digna. Eso en la parte de la crítica, la felicitación al propio Gobierno de Canarias. Creo que es necesario que establezcamos una política propia en materia migratoria. Estamos avanzando en ese sentido y las jornadas anunciadas para este mes de noviembre, precisamente incidiendo en el conocimiento del fenómeno migratorio en toda su complejidad, es necesario para poder definir una política propia. Y la tercera, un planteamiento. Desde Nueva Canarias nosotros vamos a promover una iniciativa legislativa en el Parlamento, en el Congreso, de solidaridad obligada con los territorios para la acogida de los menores migrantes. Sé que es una contradicción hablar de solidaridad y de obligación, pero lo planteo así para que se vea de cuán de gráfico ha sido el desprecio del resto de comunidades con nuestra tierra. Me gustaría saber cuál es la posición del Gobierno también en esta materia. Presidente. La Organización de las Naciones Unidas alertaba para los próximos años, décadas, que junto al cambio climático y sus consecuencias vamos a tener un repunte del fenómeno migratorio. Lo estamos viendo en todo lo que ocurre con Afganistán, lo estamos viendo con Haití y América, lo estamos viendo también en Canarias. Y lo que no puede ser es que toda la inmigración quede reducida a los espacios, territorios, países fronterizos. Antes no lo trasladé en la pregunta que me hacía el portavoz del Grupo Nacionalista. Yo suelo terminar mis preguntas sobre la inmigración diciendo que no debemos hacer política partidaria con esto. Y recuerdo siempre que en un momento determinado se hizo un pacto aquí en Canarias de las fuerzas que estaban, era presidente, el actual vicepresidente del Gobierno, y mi partido en la oposición firmó ese pacto. Porque creo que la unidad parlamentaria en Canarias es clave para defender mejor esta tierra frente a los que estén o junto a los que estén en el Gobierno central. Eso no significa aplaudir las medidas, significa buscar soluciones a los problemas y exigir. Tiene usted razón. El marco competencial dice que es las comunidades, los cabildos, la guardia, tutela y custodia de los menores, competencia de las comunidades autónomas. Pero es injusto, porque no nació para la inmigración, nació para quienes nacen en los territorios. Y por tanto debemos hacer, y hay mecanismos también en este Parlamento, que eso sea una solidaridad obligatoria, compartida por el resto de las comunidades y que tenga un marco legislativo. Es una buena noticia que tengamos 50 millones de euros que ayudará para la inmigración en Canarias, pero esa no es la solución. Porque he visto comunidades que se quejan de tener 300 menores no acompañados inmigrantes, nosotros tenemos 3.000. Comunidades que tienen 10 millones de personas, nosotros 2 millones de personas. Territorios que son continentales, nosotros islas. Y por tanto todo, como bien expone usted con el caso de Lanzarote, agravado en nuestra tierra. El Foro de Inmigración en Canarias trabaja junto a la Consejería para tener un plan integral junto a la Universidad de La Laguna y hacer planteamientos exactos, correctos. El Consejo Europeo ha aprobado una medida que también aplaudimos, pero es insuficiente para que inmigrantes cualificados puedan tener espacio donde trabajar, a recuperación familiar, pero no puede ser que solamente se abra Europa a la inmigración de personas que son cualificadas. Hay que dar una respuesta a todos los que llegan a los territorios fronterizos. Ese foro que se ha organizado desde Vicepresidencia también es un foro de debate, de puestas en común. Y no nos equivoquemos, unidos siempre en el Parlamento defenderemos mejor esta política migratoria.